Buenas tardes con todos, el que les habla es el teniente de artillería Julio Sihuacoyo Liñán, y en esta oportunidad le vengo a explicar el método topográfico de intersección aplicado para el tiro de artillería. Introducción. La intersección es un método topográfico empleado generalmente en la zona de objetivos cuando no se cuenta con un telémetro y solo contamos con GBs. Consiste en localizar un punto desconocido a partir de dos puntos conocidos, de los cuales se puede divisar al primero. Clasificación. 1. Intersección de base corta. El ángulo del vértice varía entre 150 y 500 milésimos. 2. Intersección de base larga. El ángulo del vértice varía entre 500 y 2700 milésimos. Materiales y fórmulas a utilizar. GBs, una calculadora científica y la ley de senos. Cálculo de la intersección con una sola base. Sabemos que LIPA significa lectura de instrumento del punto A, LIPS, lectura de instrumento del punto S, y AB, ángulo del vértice. Tenemos dos puntos conocidos, A y S, y tenemos un punto desconocido que es el objetivo número 1. Tenemos el ángulo del vértice, tenemos y tenemos LIPA. Sabemos que LIPA es igual a LIPS más el ángulo del vértice. Entonces, calculando, deducimos que el ángulo del vértice es igual a LIPA menos LIP. Teniendo distancia AS, tenemos el ángulo LIPS, tenemos el ángulo del vértice, entonces podemos aplicar la ley de senos, que consiste la distancia de A al objetivo número 1 entre el seno de LIPS. Esto es igual a la base AS entre el seno del ángulo del vértice. Entonces, tenemos el rumbo conocido y ya tenemos la distancia A al objetivo número 1. Tenemos la coordenada en A y entonces podemos hallar la coordenada del objetivo número 1. Ejemplo de intersección con una sola base. Tenemos LIPA, tenemos LIP, tenemos que calcular el ángulo del vértice. Haciendo la fórmula, entonces deducimos que el ángulo del vértice es igual a 700. Tenemos el ángulo del vértice, tenemos LIP y tenemos la base que nos vale 1500 metros. Entonces aplicamos la ley de senos, donde tenemos la distancia. Tenemos la distancia y tenemos el rumbo conocido, entonces nos es fácil hallar la coordenada del objetivo número 1. Cálculo de la intersección con dos bases. Sabemos igualmente que LIPA es lectura de instrumento del punto A, LIPS, lectura de instrumento del punto S, LIPO, lectura de instrumento del punto O, AB, ángulo vértice. En un primer triángulo con base AS tenemos LIPA y LIPS. Necesitamos calcular el ángulo del vértice. Con la fórmula deducimos que el ángulo del vértice es igual a LIPA menos LIPS. Aplicando la ley de senos, calculamos la distancia de A al objetivo número 1. En un siguiente triángulo con base AO, de igual manera tenemos LIPA, tenemos LIPO y necesitamos hallar el ángulo del vértice. Entonces, aplicando la fórmula, deducimos que el ángulo del vértice es igual a LIPA menos LIPO. Aplicando la ley de senos, de igual manera, deducimos la distancia de A al objetivo número 1. Haciendo la comparación de distancia del A
al objetivo número 1, tenemos una distancia del primer triángulo, tenemos la segunda distancia del segundo triángulo, promediamos distancia y le sacamos el 1%. Y también a la derecha hacemos otro cuadro donde nos muestra la diferencia. Y para este caso, si la diferencia es mayor al promedio, al 1% del promedio, entonces deducimos que el trabajo está mal hecho. Tenemos que volver a hacer con otros puntos conocidos. Ejemplo de la intersección con dos bases. En un primer triángulo tenemos lipa, tenemos lid, necesitamos hallar el ángulo del vértice. Con la fórmula aplicamos el ángulo del vértice es igual a 700. Entonces aplicamos la ley de senos para hallar nuestra distancia de A al objetivo número 1. Deducimos que la distancia es 1584. En un segundo triángulo tenemos lipa, tenemos lipo, necesitamos hallar el ángulo del vértice. Haciendo la fórmula deducimos que el ángulo del vértice es igual a 500. Aplicando de igual manera la ley de senos, deducimos que la distancia es igual a 1500. Haciendo nuestra comparación de distancia del punto A al objetivo número 1, en el primer triángulo nos sale que la distancia es 1584. En el segundo triángulo nos sale que la distancia es 1500. Promediando tenemos 1542. Aplicando el 1% del promedio tenemos 15. En el siguiente cuadro tenemos la diferencia de distancias y calculamos que es 84. Entonces decimos, si la diferencia es mayor al 1% del promedio de la distancia, este trabajo es desechable. En este caso es mayor y este trabajo es desechable. Tenemos que aplicar de nuevo con otros peos para poder calcular las coordenadas del objetivo número 1. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.